Para mí es un placer, es un privilegio presentar a una persona que aprecio mucho y que creo que ha marcado historia en nuestra unión. Voy a hacer breve, una pequeña reseña, una breve reseña de la biografía del pastor, el doctor Carlos Puyol. Pastor Carlos Puyol, doctor Carlos Puyol, nació en el año 1935 en Zaragoza. 38, el dato que me habían dado. Lo estamos entonces envejeciendo, un poquito antes, un poquito después. En 1964 terminó sus estudios, su licenciatura en teología en nuestra Facultad de Teología de Collonges, en Francia. En el año 1970 se licenció en Filología y Letras por la Universidad de Valencia. Más tarde, en 1990, recibió su título de doctor en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. El tema escogido para su doctorado fue la Inquisición y la política en la España de Felipe IV. Ha realizado un dilatado ministerio, ha recibido también en el 2006, se le otorgó el título de doctor honoris causa por la Universidad Peruana Unión en Lima, y su dilatada carrera como pastor, como profesor, como administrador, no solamente al servicio de nuestra unión aquí en España, sino también en el extranjero. Fue presidente de nuestra unión cuando todavía éramos misión de ICA en los años entre 1972 y 1979. Fue presidente de nuestra unión desde 1986 a 1994. Al terminar este periodo, pasó a ser el secretario de nuestra división, de la División Euroafricana, cargo que ocupó hasta el 2003. Fue entonces requerido aquí en este campus, en el campus de nuestro colegio, para ser el rector de nuestro campus. Estuvo aquí hasta el 2007 y en el 2008 fue requerido para ser el administrador de nuestra editorial, de la editorial Safeliz. El doctor Carlos Puyol ha publicado numerosos escritos, artículos, libros en el tema relacionado con la teología, también con la historia y en otros temas. Y para mí es un placer presentarlos. Yo creo que, como ya hemos dejado detrás la parte anterior, ahora pasamos ya al simposio, pienso que podemos comenzar dándole la palabra, pero primeramente con un aplauso para el pastor Puyol. Disculpad un momentito, pero me han hecho una pregunta importante para todos, y es si vais a tener acceso a todas las ponencias y en qué formato tenéis que tomar notas. Acaban de confirmarme que, aparte de que las están grabando y van a grabar todas las ponencias, que es posible que las podáis descargar después por internet. Así que los que queráis, por supuesto, tomad aquellas notas que queráis, pero estarán disponibles esas grabaciones por internet para que podáis descargarlas y os indicaremos esos enlaces desde Hub Media cómo se puede realizar. Gracias. Buenas tardes a todos. Si tienes uno de corbata, prefiero tener las manos libres, si es posible. Ha sido el mío un ministerio dilatado y muy privilegiado. Y os puedo decir que solamente hay en mi corazón una inmensa deuda de gratitud, en primer lugar con el Señor, que me llamó cuando tenía 18 años y me sacó de un taller mecánico, y después a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no solamente la Iglesia española, porque el Señor ha sido paciente, misericordioso,
conmigo y la Iglesia me ha apoyado y me ha ayudado a lo largo de los casi 50 años de ministerio. Hoy considero un privilegio, ya apartado de la docencia desde hace años, un privilegio el poder presentaros este tema y atendiendo a uno de los objetivos del simposio, yo daré al tema tal vez un carácter más pastoral, más vinculado a vuestro trabajo, a nuestro trabajo de evangelización, de relación con personas pertenecientes a otros credos, particularmente en este país con católicos, al objeto de que lo que os voy a decir podáis usarlo y podáis serviros de ello para tal vez defender, contrastar la teología de la crisis final, del final del plan redentor del Salvador, la escatología adventista. Hablar de escatología adventista ya supone, de algún modo, especificar, ponerle un adjetivo a la escatología bíblica o a la escatología en general. Y esto me va a permitir que, de algún modo, tenga que hacer referencia a lo que otros han dicho sobre escatología, a lo que muchas veces nos encontramos, os contaré algunas experiencias, nos encontramos en nuestro trabajo pastoral, en nuestro trabajo de evangelización, a lo que hemos leído de algunos teólogos de otras denominaciones que empiezan a descubrir de algún modo los valores de lo que ha sido la escatología adventista desde sus orígenes. Lo primero que quisiera deciros es que el tema escatológico es un tema de actualidad. En un mundo que ha pasado por tantas etapas, donde ha habido distintas corrientes que han condicionado la cultura, el pensamiento, los libros que se han escrito, evidentemente hemos llegado a lo que comúnmente se llama el hombre posmoderno, pero que podríamos darle otros títulos, tal vez este está un poco gastado. Lo cierto es que hemos llegado a una sociedad, la actual, que de algún modo cree haber superado las preguntas que durante siglos se hizo acerca de Dios. ¿Por qué? Pues porque se considera que ha alcanzado la mayoría de edad y que por consiguiente, como tal, no está de ningún modo condicionada por la aceptación de la existencia de Dios, del plan de la redención, de la revelación, etc. Pero hay un tema ante el cual todavía nuestros contemporáneos se rinden, preguntan, quieren saber, y ese tema es la escatología. Os voy a leer unas citas de un autor católico. Amilcare Giudici fue durante bastantes años profesor de antropología teológica en el Seminario Teológico del Instituto Pontificio de Misiones Extranjeras en Milán. Por consiguiente, es una autoridad. Y tiene, en efecto, escrito un artículo importante, bien documentado, sobre escatología en uno de los diccionarios que publica sobre estas cosas, Ediciones Cristiandad. Giudici dice: personalmente pienso
que el porvenir de la religión se juega en el terreno, en la posibilidad y capacidad de dar una respuesta a la pregunta global sobre el futuro, convirtiéndose con el servicio a la esperanza en un lugar de trascendencia. La escatología constituye un tema fundamental para la cultura occidental de hoy y la teología católica no hace sino acoger con mucho retraso una exigencia profunda del hombre de la conciencia humana posttradicionalista. Para este autor, la misión, la respuesta que la religión puede dar al hombre contemporáneo, al hombre de nuestros días, es justamente una respuesta escatológica. Clarificar, de alguna manera descubrir, definir cómo será el futuro. Porque el hombre ha llegado a la conclusión que una intervención humana de determinado género podría dar al traste con la civilización en este mundo. Y entonces, inquietado por esto, por esa angustia de gentes de la que habla el Evangelio, pues se pregunta, ¿qué va a pasar? Tiene razón al decir que la Iglesia Católica ha adquirido con mucho retraso esta necesidad del hombre contemporáneo y de renovar, de hacer diferente lo que se ha venido llamando desde siglos. ¿No va? No, mete ruido. Vale, pues. De acuerdo, perdón. Ahí tienes. Lo que durante siglos ha venido llamándose el Tratado de los Novísimos, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección, etc. Evidentemente, vamos a ver cuál ha sido esa evolución, porque hoy muchos católicos y muchos protestantes pertenecientes a diferentes confesiones, evidentemente han de algún modo reconocido que sus posiciones escatológicas, particularmente las de la escatología individual, como ellos llaman, pues, la cuestión de la inmortalidad, del juicio, etcétera, estas cuestiones necesitan una revisión. El Tratado de los Novísimos, que todavía está en los catecismos, tal vez ya no en los manuales de teología, o por lo menos de esta forma o con este nombre tradicional. El Tratado de los Novísimos es un estudio irrelevante que vio su luz con este nombre en el siglo VII, es decir, en plena Edad Media, en la Baja Edad Media. Fue un obispo español, Julián de Toledo, en una obrita titulada Prognosticon Futuri Seculi, y que sirvió mucho más como un tema alarmista de oratoria sagrada medieval que como un objeto de reflexión teológica, evidentemente con una muy discutida base bíblica. Imaginad qué se puede decir sobre el purgatorio si no recurrimos a libros apócrifos. Esta realidad de
de la irrelevancia del tema escatológico en la teología más o menos tradicional, habitual, se ha visto en obras de gran entidad teológica. Por ejemplo, el DTC. El Diccionario Teológico Católico es posiblemente la obra cumbre de la teología católica francesa. Pues bien, el artículo escatología solo tiene una columna. Pero, ¿y qué pasa con los grandes diccionarios o léxicos de la teología alemana? El LTK, es decir, el Léxico para la Teología de la Iglesia, que es un libro de referencia que todo el mundo tiene que usar si quiere hablar de algún tema teológico, pues bien, solamente tiene sobre este título 19 líneas. Estamos hablando, el primero, una obra del 1913 y el segundo, una obra de 1931. Por supuesto que desde entonces las cosas han cambiado y empezaron a cambiar fundamentalmente a finales del siglo XIX con los trabajos de dos teólogos alemanes, Johannes Weiss y Albert Schweitzer. Albert Schweitzer es bien conocido, fue premio de la paz, me parece. Bueno, fue un gran misionero, un gran concertista de órgano y escribió una obra que, en efecto, reconocía cómo la escatología estaba integrada en lo fundamental del mensaje de Cristo. De forma que para estos teólogos Jesús dejaba de ser el maestro de moral del Sermón de la Montaña y se convertía en un visionario apocalíptico que vivía y anunciaba un mensaje escatológico. No podían seguir en todo lo que tanto Schweitzer como el Weiss escribieron al respecto. Después veremos que se atribuye justamente a Albert Schweitzer una de las interpretaciones de la escatología consecuente, que ni mucho menos es consecuente con la verdad o con la realidad. Bien, lo cierto es que a partir de este momento muchos teólogos volvieron su atención al tema escatológico y posiblemente si esto hubiera sido aceptado por las grandes iglesias históricas, los católicos reconocieron que los trabajos de estos dos teólogos alemanes eran sectarios, eran irrelevantes, pero poco a poco se fueron imponiendo. Lo cierto es que después del Vaticano II, años después, por supuesto, un autor católico, un teólogo católico, llegó a decir: el tratado de los novísimos necesita poda de formulaciones condicionadas por diversas épocas, una mayor orientación hacia las Sagradas Escrituras, en especial el Nuevo Testamento. Y este interés sobre la escatología tan dejada de la mano durante siglos se reflejó en una entrevista que tuve una vez con el decano de la Facultad de Teología de Salamanca, de la Pontificia de Salamanca. Era una entrevista de relaciones públicas. El pastor de la iglesia me llevó simplemente pues, para que yo saludara al decano. Él estaba haciendo un doctorado en Historia de la Iglesia. Y bien, hablamos sobre la posibilidad de hacer algo juntos, que la Iglesia Adventista pudiera hacer algo con la Facultad de Teología de Salamanca. Y él me propuso el tema de la escatología. Lamentablemente este encuentro no se realizó, pero demostró en efecto cómo el tema empezaba a ser prominente en las inquietudes y en los estudios teológicos. Moltmann, es todavía
Giudici, este católico, dice que los estudios sobre escatología han proliferado hoy de tal modo que se habla ahora de una teología escatológica, dando a entender que la escatología podría llegar a ser la dimensión omnicomprensiva de la teología, como en el pasado lo fue la cristología o la eclesiología. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué os dice esto? ¿Qué evoca en vosotros este reconocimiento de la importancia de la escatología en estos años más o menos recientes? Pues evoca algo que nos toca muy de cerca. La verdad, el mensaje encomendado por el Señor a la Iglesia remanente es un mensaje escatológico. Es un mensaje que habla de juicio. Es un mensaje que habla de la hora del juicio, que finalmente tiene que preparar al mundo para la venida del Señor. La Iglesia Adventista es un movimiento profético escatológico y el ethos de nuestra teología es sobre todo eso, cómo hacer de la escatología bíblica una parte esencial de nuestro mensaje y una respuesta al hombre de nuestro tiempo. ¿Os dais cuenta cómo hay una concatenación de situaciones que viene a justificar una vez más el mensaje oportuno, necesario, que Dios ha encomendado a su pueblo para este tiempo antes de la segunda venida del Señor? Podríamos, pues, de algún modo, concluir esta primera parte, esta introducción, diciendo, vamos a leer las 4 cuestiones fundamentales. El porvenir de la religión se juega en su capacidad de dar respuesta a la pregunta global sobre el futuro y el fin último de la humanidad. Amilcare Giudici. La escatología constituye un tema fundamental para la cultura occidental de hoy, una exigencia profunda de la conciencia humana postracionalista. La escatología puede llegar a ser la dimensión omnicomprensiva de la teología, como en el pasado lo fue la cristología o la eclesiología. Y finalmente, la escatología, con todo lo que ella implica, con su componente bíblico fundamental de promesa y de esperanza, fue y es la parte esencial de la verdad presente de la Iglesia a la que pertenecemos. Hablemos ahora un poco de definir conceptos, por otra parte, necesarios. ¿Qué es escatología? Todos lo sabemos, pero debemos reconocer, en primer lugar, que la palabra, el término que fue acuñado por el teólogo luterano Abraham Kalop en 1686, etimológicamente está compuesta de 2 términos, en griegos, to escatón o ta escata, el fin, lo último o las cosas últimas. Y después la palabra logos, que es discurso o estudio. La escatología es, por consiguiente, la ciencia que estudia las realidades últimas, los acontecimientos últimos como realización o consumación del plan divino de la salvación. No podemos aislar esta intervención, esta dimensión salvífica que es inherente a la escatología bíblica. No podemos separarla de esa finalidad, de modo que no se puede usar la palabra para referirse a otros temas relacionados con el fin, que hoy son bastante frecuentes, incluso en revistas de un cierto interés. La escatología tiene que ver con el fin del mundo presente y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Implica cambios
desaparición, eliminación del presente, pero a la vez anuncia creación de nuevos cielos y nueva tierra, victoria sobre la muerte por medio de la resurrección. La escatología se centra principalmente y particularmente en la Biblia, tanto en su dimensión colectiva como, si queréis aceptarlo, en su dimensión individual. El etos de la escatología bíblica es Cristo. Y hago una declaración a la que volveremos a aludir, y es que Cristo creador, Cristo Hijo de Dios, Cristo Hijo del hombre, Cristo Redentor, Cristo sacerdote y juez, Cristo Rey, es el etos. Lo importante, lo central de la escatología bíblica. Desde el momento en que comenzó aquella renovación escatológica con los dos autores que se expresaban en lengua alemana, Schweitzer era alsaciano, no era alemán, pero bueno, en aquel momento posiblemente, no lo sé, no conozco bien la historia de Francia, si Alsacia pertenecía a Alemania o ya pertenecía a Francia. En todo caso, esa renovación escatológica de fines del siglo XIX y principios del XX hizo que otros teólogos, ellos no llegaron a crear un sistema con lo que dijeron, pero otros sí que lo hicieron. Y tengo, por ejemplo, una cita importantísima de Calvat en un comentario a la epístola a los romanos, donde dijo: el cristianismo que no sea totalmente y en su integridad escatología no tiene nada que ver con Cristo. Pero es que en ese clásico sobre estos temas, sobre la escatología, sobre la esperanza, de Mudelmann, de Jürgen Mudelmann, Teología de la Esperanza, que lo tenemos en ediciones Cristiandad en castellano, dice: mas en realidad escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el mismo esperar vivificado por ello, en su integridad, y no solo en un apéndice. El cristianismo es escatología, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, y es también por ello mismo apertura y transformación del presente. Y el autor católico citado anteriormente, Giudici, dice: Jesús hace del programa escatológico el núcleo fundamental de su mensaje. Hermanos, siento por dentro una satisfacción inmensa de ver que otros que no profesan las ideas que nosotros tenemos sobre escatología, que las orientan de otro modo, reconocen, sin embargo, la importancia capital que tiene en el mensaje de Cristo el tema escatológico. De eso somos herederos también la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para comprender este principio fundamental del cristianismo, debemos analizar tres cuestiones relacionadas con ello. Primero, el carácter unitario del acontecimiento Cristo. Ahora volveremos a lo que anteriormente os decía es el etos de la escatología. En segundo lugar, la historia de la salvación como filosofía de la historia. Y en tercer lugar, el concepto del reino de Dios. ¿Qué quiero decir con el primer punto, el carácter unitario del acontecimiento de Cristo? Pues bien, el acontecimiento Cristo engloba la totalidad de la obra de Cristo en favor del hombre. En su obra redentora no se puede separar nada. No se puede separar encarnación. No se puede separar su ministerio público, que incluye tanto su enseñanza como sus curaciones o su vida ejemplar. No se puede separar la crucifixión, ni hacer de ella el punto culminante
de todo el ministerio redentor de Jesús. No se puede separar la resurrección de Cristo, por supuesto, ni su ascensión a los cielos, ni su obra intercesora en el santuario celestial, ni la parusía y el reino eterno. Este carácter unitario del acontecimiento Cristo introduce, pues, la escatología en su verdadero lugar y en su verdadera importancia. No es una disciplina de los estudios teológicos separada de todo el resto de la obra redentora, salvadora de Jesús. Este programa es algo indivisible y debemos entenderlo muy bien, porque esto tiene una importancia muy grande con relación a nuestra doctrina del santuario celestial y del juicio investigador. Jesús es el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento. La potencia escatológica. Él inaugura el reino escatológico. Él es la promesa escatológica, la persona escatológica. Él revela los designios escatológicos de Dios. Pero todo esto no es más que un cumplimiento parcial de la esperanza del Antiguo Testamento. El escatón llega con Cristo. La era escatológica comienza cuando no se termina, aunque no se termina todavía. El cumplimiento está ahí, pero su consumación es todavía futura. Esto nos lleva, pues, a ese principio del ya, pero todavía no, que todos conocéis. El carácter global, unitario, indivisible del acontecimiento de Cristo tiene especial significado, pues, en lo que respecta a la doctrina de la intercesión de Cristo en los cielos y al juicio investigador. Representados en la tipología del santuario del desierto, aquellas ceremonias y sacrificios tenían también un carácter global y unitario, pero se consumaban definitivamente en el día de las expiaciones. De modo que esa última ceremonia del año religioso israelita daba sentido escatológico final y definitivo a todos los sacrificios que le habían precedido en el ritual del santuario. No lo olvidemos, no olvidemos esta dimensión escatológica de la teología del Antiguo Testamento, que estaba preludiando, anunciando, de algún modo, la obra intercesora final de Jesucristo en los cielos. Y tomad nota, porque si hay una doctrina discutida y atacada en las otras confesiones cristianas del cuerpo doctrinal de los adventistas, es precisamente el santuario celestial. La contribución que el adventismo ofrece en el dominio del santuario y del sacerdocio de Cristo tiene un gran significado cuando es vista como parte de la totalidad indivisible del único acontecimiento de Cristo y no solamente como una doctrina escatológica que ocupa su propio lugar en un concepto lineal de los acontecimientos. Contribución. ¿Cuántas veces he dicho que la Iglesia adventista o que el cristianismo contemporáneo, desde mediados del siglo XIX hasta hoy, tiene una deuda con los adventistas? Y más de una vez en nuestras reuniones en la Ferede, cuando los recalcitrantes de algunas confesiones de la Ferede no quieren saber nada con los adventistas, he tenido que señalar la contribución a la teología cristiana que ha hecho nuestra Iglesia, precisamente con esa visión unitaria del mensaje redentor. Pero todos sabéis que muchas iglesias cristianas han desarrollado la teología de la cruz y entonces todo lo demás es irrelevante. Bien, pasaré rápidamente por la historia de la salvación como filosofía de la historia. Está muy claro que, en efecto, nuestra interpretación
de la historia no es la cíclica de los griegos. Para nosotros, para la Biblia, la historia es un vector, una flecha, que en sentido lineal va conduciendo los acontecimientos que nosotros mismos, los hombres, generamos usando de nuestra libertad con respecto a Dios, pero siendo esclavos de la economía del pecado en la cual vivimos. Todo eso Dios lo dirige, lo usa, lo amolda de algún modo a su plan para llegar al escatón final y al cumplimiento redentor, definitivo, eterno de la salvación del hombre. En cuanto al concepto del reino de Dios, tampoco me puedo detener demasiado en esto. Voy a leer simplemente una cita. La nueva verdad dada ahora al hombre por revelación en la persona y la misión de Jesús es la de que el reino que llegará finalmente con poder escatológico, como está previsto por Daniel, ha entrado ya, de hecho, en el mundo anticipadamente bajo una forma escondida para trabajar en secreto en el corazón de los hombres y en medio de ellos. Un reino mesiánico primero, que Jesús de algún modo condujo a una interpretación espiritual y no a la interpretación política de sus contemporáneos. Un reino espiritual después, en que impera la obra del Espíritu Santo y la gracia divina y el amor de Dios, y finalmente el reino escatológico que está por venir. ¿Qué interpretaciones se han dado a la escatología en relación con la interpretación adventista? En primer lugar, señalaré la escatología intermedia y la escatología final. Evidentemente que católicos y protestantes no usan los mismos términos, pero sí las mismas ideas. Es decir, para los católicos, la escatología intermedia es justamente la que tiene que ver con el hombre, con el fin del hombre, con la muerte del hombre y lo que viene inmediatamente después. Y la escatología final es la que tiene que ver con el fin del mundo. Dice Giudici, la escatología judeocristiana, la final, insiste en la resurrección de la carne, en el juicio final y en el aspecto colectivo cósmico. La escatología griega intermedia insiste en la inmortalidad del alma, en el juicio particular, con la recompensa o el castigo inmediatamente después de la muerte. Estas dos escatologías son diferentes porque se fundan en presupuestos distintos y contrapuestos, como son la antropología, la visión de la historia y la comprensión del orden cósmico general. Es el Papa Benedicto XII, en el año 1336, que fundió las dos escatologías y a partir de entonces así aparecen en los manuales de teología. Pero Giudici sigue diciendo, en las religiones donde el alma sobrevive de la muerte y recibe inmediatamente la remuneración, no existe en realidad el futuro. Estoy dando estudios bíblicos a un católico de tradición católica familiar. El hombre se ha enamorado de una miembro de la Iglesia, posiblemente la miembro de Iglesia se ha enamorado de él también. Lo cierto es que ella, fiel a sus convicciones religiosas, le ha dicho que si no se bautiza, no habrá boda. Bien, todo esto nos movió al pastor presidente y a mí a decidir darle estudios bíblicos. Y en efecto, yo quise darle a conocer lo que significa ser un adventista del séptimo día, justamente en relación
con las doctrinas que como católico él cree y defiende. Es una persona formada, tiene una carrera universitaria, pero aparte de todo tiene un hermano que es sacerdote o ha sido sacerdote en Málaga y tiene además, como digo, una tradición católica familiar muy importante. Cuando llegamos al tema de la inmortalidad condicional, le expliqué lo mejor que pude y documentándome todos los temas, todos los textos que de algún modo pueden resultar polémicos. Entre otros, la parábola del rico y Lázaro. No pudo hacer otra cosa que asentir, pero no lo aceptó. Tal es la fuerza que tiene su convicción sobre la inmortalidad nativa, que él no puede concebir que una hermana suya que falleció no esté de algún modo intercediendo por él en los cielos. Tremendo, tremendo, pues así es. En efecto, el trabajo con nuestro amigo Rafael Pineda es un trabajo difícil. Él viene todos los sábados a la iglesia, ha dejado de ir a misa los domingos, pero hay cuestiones de la tradición familiar que no las puede superar, ni siquiera abriendo con autoridad la palabra de Dios. Un día, en una reunión que tuvimos en el Instituto de España, con la presencia de Su Majestad la Reina, el tema que íbamos a discutir, a petición de ella, era ¿qué hay después de la muerte? Vino como invitado por la Unión Española el decano de Colons, nuestro hermano Meyer, cuya tesis doctoral trata de la resurrección. Hizo una presentación brillante, convincente. Anteriormente ya habíamos tratado, hacía unos cuantos años, este tema, donde el mentor, el presentador fue el pastor Zurcher. Y la reina le hizo algunas preguntas curiosas. Bueno, y si es verdad lo que usted nos ha dicho, ¿qué pasa con la intercesión de los santos? Esa fue su pregunta, comprometida en un auditorio donde había toda clase de personas. Bien, después de la presentación del hermano Roland Meyer, le tocó el turno a un sacerdote de la Universidad, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. No recuerdo su nombre, no lo anoté, y presentó. ¿Qué presentó el sacerdote, el jesuita? Presentó la inmortalidad condicional, como lo hubiéramos podido hacer cualquiera de nosotros. Esa fue la doctrina que de algún modo él defendió como postura católica. De esto hace un par o tres de años. Y cuando al final de la reunión, off the record, porque no quise comprometerle delante de todos, le dije, oye, ¿pero dónde has dejado el tratado de los novísimos? ¿Y sabéis qué me respondió? Una cosa es el catecismo y otra cosa es la teología. Segunda posición, escatología cristiana y escatología trascendental. Bueno, no voy a insistir mucho sobre esto, de hecho tampoco es fácil de explicar, pero tiene que ver con el presente trascendental de lo eterno. La encarnación supuso la llegada a este mundo del presente trascendental de lo eterno. Y en torno a este principio, evidentemente, se interpreta todo lo demás. Escatología consecuente y escatología realizada. Otra de las soluciones dadas al tema escatológico. Hablemos de la escatología consecuente de Albert Schweitzer. Según este autor, en su obra Historia de los estudios en torno a la vida de Jesús, no está traducido al castellano. He traducido el título que no me atrevo a leerlo en alemán, por si acaso. Bueno, presenta un análisis de todos los trabajos que los teólogos alemanes habían hecho
sobre este tema en el siglo XIX y llega entonces a decir que en efecto Jesús anunció el reino como una catástrofe cósmica, siguiendo los patrones propios de la apocalíptica judía de su tiempo. Y añade, y como esto no sucedió, Jesús se equivocó en sus anuncios escatológicos. De manera que al haber dicho que el mensaje escatológico es central en la enseñanza y predicación de Jesús, después termina diciendo, pero se equivocó, y por consiguiente siguió patrones que no se han cumplido. A esto se le llama históricamente, por supuesto, que ha sido muy contestado, la escatología consecuente. Otro autor, esta vez inglés, Harold Dodd, vivió del 84 al 73, de manera que fue contemporáneo de unos cuantos de nosotros, escribió una obrita titulada Las parábolas del reino, en la cual expresa una interpretación diferente de la escatología. Y dice, el reino de Dios anunciado por Jesús era una realidad más presente que futura. Según él, con la venida de Jesús, el reino de Dios irrumpe definitivamente en la historia. Sin embargo, no hay que esperar, por consiguiente, una segunda venida del Hijo del Hombre. No hay lugar para una escatología en el auténtico sentido de la palabra. Leed a Dodd, el libro lo ha publicado Ediciones Cristiandad. Yo lo tengo, si alguno lo quiere ojear. La Iglesia ora, dice, venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús. Y al orar recuerda que el Señor ha venido y con él el reino de Dios. Uniendo el recuerdo al deseo, descubre que también viene en su cruz y en su pasión, viene en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cada vez que celebramos la Eucaristía, dice, no es un estadio en un proceso que aproxime gradualmente la venida, ni un hito en el camino que nos ayude en el lento caminar hacia el lejano objetivo del reino de Dios en la tierra. Es un vivir de nuevo el momento decisivo de su venida. O sea, que como dicen los testigos de Jehová, ya vino. Únicamente este autor lo lleva pues hasta la era cristiana, es decir, hasta el tiempo de Cristo. Bien, junto a estas interpretaciones escatológicas tenemos además el milenarismo, es el reino anunciado, el reino de los santos anunciado en Apocalipsis 20, y sobre esta cuestión ya sabéis que hay una posición, la postmilenarista, que sitúa la segunda venida después del milenio, no antes. Cuando estudiamos la segunda parte del libro de Apocalipsis, del capítulo 15 al 22, lo que llamamos hechos de consumación escatológica, evidentemente la venida viene antes, en el capítulo 19 y en el 20 el milenio. Esta es la posición de la Iglesia. Bien, os pongo en el trabajo una pequeña referencia en un punto, lo digo pues con esta finalidad de que os pueda ser útil, porque el personaje todavía vive, aunque ya está jubilado. Se trata de otro jesuita de la Universidad Comillas, el padre Tornos, que un día yo mismo invité, después de haber leído una de sus obritas, a una campaña de evangelización en la cual era una campaña que organizamos en Alenza con entrevistas a personajes importantes. Vino un exministro del general Franco y gente Ruiz Jiménez, y gente muy importante. Yo les hacía la entrevista y después ellos respondían. Yo sabía de antemano cuál era su posición y después desarrollábamos
una temática. Fue muy interesante, algunos lo recordaréis. Bueno, lo cierto es que este sacerdote escribió una obrita sobre escatología. Él ha sido profesor de escatología hasta que se jubiló. Quiero decir, es que después de jubilado se ocupó de párroco de una iglesia, es decir, que es un hombre que tiene un ministerio hasta cierto modo ejemplar. Y justamente en ese opúsculo sobre escatología, el hombre, como veréis en las declaraciones que he retenido, que no voy a leer por no alargarlas, evidentemente pone en tela de juicio todo el Tratado de los Novísimos. Empieza diciendo que está en crisis. Después se mete con la inmortalidad. Dice, Cristo no creyó en la inmortalidad del alma. Después habla del cielo, del infierno, el purgatorio no lo cita. Y cuando habla, por ejemplo, del fuego eterno, del infierno, dice, bueno, Cristo no usó la palabra, usó la Gehenna. ¿Y qué era la Gehenna? Y entonces se explica cómo ese fuego de la Gehenna era la victoria definitiva, la extinción del enemigo, incendiando el campamento. Dice, en ningún momento esa expresión hace referencias a un lugar de castigos eternos. Dice que el infierno era una visión colorista de una posibilidad de no existir, que es lo que nosotros creemos. Es decir, al final no existe el infierno eterno, existe la desaparición definitiva de los que no hayan podido alcanzar la salvación. Y ya termino con un trabajo muy interesante que una vez escuché en unas conferencias bíblicas en Colón. El artículo fue presentado por el que entonces creo que era presidente o llegó a serlo, tal vez entonces era profesor, de la división del sur del Pacífico, es decir, de Australia. Se trata del pastor Brian Ball. Y él presentó justamente los rasgos característicos de la teología adventista. ¿Qué caracteriza la teología adventista? En contraste con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué significa la teología adventista? ¿Qué subraya? ¿Sobre qué reposa? Hay 7 puntos. Primero, la escatología adventista está fundada enteramente en la Biblia. No tiene adherencias de la filosofía griega, como ocurrió en el siglo II. La escatología adventista reconoce el valor unitario de la escatología bíblica, de modo que usa o basa su posición escatológica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 2. La escatología adventista es cronológica. ¿Qué significa esto? Significa que la escatología adventista defiende el concepto de que el fin se inscribe en la historia, no en la metahistoria, más allá. Yo tengo un libro, bueno, es una encíclica de Juan Pablo II, en la cual, y también en sus libros sobre la esperanza, que escribió varios, este Papa defiende el concepto de la segunda venida. ¿Pero cuándo? Al final de los tiempos, en un futuro absoluto que nadie ha definido ni se puede definir. No, la escatología adventista y la escatología bíblica se inscriben en la historia, como la encarnación, como la resurrección, como la ascensión a los cielos. Es histórica y por consiguiente puede ser cronológica y puede ser predictiva y anunciarse y comprobarse su cumplimiento.
Tendréis tiempo, sin duda, de reflexionar un poco sobre algunas citas que apunto. Tercero, la escatología adventista es cristocéntrica, ni qué duda cabe. Forma parte de todo el acontecer, de todo el plan divino con relación a la salvación de Jesús. Forma parte de la encarnación, forma parte de la resurrección, forma parte de la intercesión de Cristo, forma parte de la consumación final con la segunda venida y del juicio. De manera, pues, que el etos, el centro de la escatología adventista es Jesús. No son los acontecimientos más o menos terroríficos que caracterizan el tiempo del fin. No es eso lo importante de la escatología adventista, como veremos ahora, sino Cristo, la aceptación de todo el plan salvador y redentor de Jesús. La escatología bíblica no consiste en un simple análisis de las posibilidades generales de la historia futura. Ella anuncia el futuro de Jesucristo y habla del futuro del mundo en aquel que puede solamente Él hacer posible cualquier futuro imaginable. Bonita la cita. 4. La escatología adventista es redentora. Sí, es verdad. No se puede comprender la redención si nos paramos o detenemos en la cruz. Sí, podemos llegar a entender todo lo que significa la cruz en la teología cristiana y en el plan de salvación, pero necesitamos la segunda venida para que la consumación de todo lo que Cristo logra con su sacrificio, con su vida, con su enseñanza, con su iglesia en la historia, termine consumándose en la venida del reino eterno de Dios. Es obvio que ha habido siempre cristianos que no han comprendido la escatología desde un punto de vista redentor, pero es también verdad que muchas personas en la Iglesia no han comprendido la redención desde un punto de vista escatológico. A través de los siglos, un gran número de personas se han contentado con una comprensión superficial de la salvación, creyendo que la cruz contenía la suma total de la redención. Quinto, la escatología adventista es optimista. Por simplificar, esto quiere decir que la escatología adventista no es catastrofista, por favor. Se nos ha acusado de ello, de alarmistas, de anunciar un fin del mundo tremendo, horrible. No es esto lo que enseñamos a través de la escatología adventista. Sexto, la escatología adventista tiene consecuencias éticas en los creyentes. ¿Os parece obvio, verdad? Pues no lo es tanto. ¿Qué consecuencias éticas tiene la escatología tal como el Papa lo entiende en esos dos trabajos que he señalado antes? Una encíclica y los libros que escribió sobre la esperanza. En un futuro, al final de los tiempos, Cristo volverá. ¿Hay un programa de preparación para la venida? No se anuncia, no se predica. Sí que se habla de la preparación para la muerte y de la escatología intermedia, tal como los católicos lo entienden. Pero no. Nosotros creemos, con la palabra de Dios, y hay textos abundantes para demostrarlo, que la escatología adventista tiene consecuencias éticas en los creyentes. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Séptimo, la escatología adventista es responsable. El pastor Boucher,
en un opúsculo que publicó sobre el adventismo, decía, no recuerdo bien la frase total, pero bueno, en todo caso, parte sí que lo recuerdo. Hablaba de la espera y de la esperanza. Una espera activa, una esperanza radiante, comunicativa. Eso es lo que debe caracterizar al adventista del séptimo día. Eso es lo que genera en nosotros la escatología en la que hemos fundado nuestra esperanza. Es causativa porque conduce a la acción responsable y es también compulsiva porque genera la obligación. Acción y obligación se sintetizan y complementan en la relación existente entre la escatología y la misión. ¿Qué expresión encontramos en el sermón profético que relaciona la misión con el fin? Mateo 24:14. ¿Pero qué más? ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes? Que a la medianoche se oyó el clamor de medianoche. El esposo viene, salid a recibirle. Esa es nuestra misión. Esos somos nosotros. Se subraya pocas veces que en esa parábola el clamor de medianoche sea la iglesia adventista. Pero así lo es. De manera que de la consumación de todas las cosas, de la realización final de nuestros conceptos escatológicos, de nuestra esperanza bienaventurada, nos separa una misión dentro y fuera de la Iglesia. Y concluyo con unas palabras de Jürgen Moltmann en su Teología de la Esperanza, donde dice que la pérdida de la escatología en el testimonio de la Iglesia puede conducirle a la secularización y a la pobreza espiritual. Por lo tanto, queridos, dice el Señor, como veréis, esto es un galimatías porque se me han mezclado con los papeles. Aquí está. Dice, la escatología cristiana expresada con el lenguaje de la promesa será entonces una llave esencial para liberar la verdad cristiana, pues siempre ha sido la pérdida de la escatología no solo como apéndice de la dogmática, sino como el centro del pensamiento teológico en general, la condición de posibilidad de que la cristiandad se acomodase al mundo y que le rodeaba, y con ello de que la fe se acomodase a sí misma. Termino, pues. Hermanos, nuestra escatología es un don del Señor, es una bendición del cielo. Tiene además un origen divino, profético, para que la Iglesia cumpliese una misión única, la de predicar, la de anunciar, la de preparar el mundo para la segunda venida del Señor. No tiene nada que ver ni con la historia del dogma en algunas religiones, en algunas iglesias, ni con la filosofía, sea la filosofía idealista de Kant o sea la filosofía de los griegos. Es bíblica, está fundada en la palabra profética más permanente, está fundada en la Escritura y será el alma que alentará la vida de la Iglesia en medio de los acontecimientos, en medio de las circunstancias que rodearán como causa, no como consecuencia, el tiempo del fin. Si mantenemos ese vigor que da el mensaje escatológico, la esperanza en el advenimiento,
si superamos todas las frustraciones que la demora del advenimiento y otras circunstancias podrían crear en algunos, ni qué duda cabe que cuando afrontemos las escenas finales de este mundo, podremos levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención estará cerca. Amén.